Este año en Tecno Insiders tuvimos un recorrido increíble. Más de 20 invitados que pasaron por este espacio. Cada conversación fue una oportunidad para aprender de sus experiencias, sus retos y, sobre todo, sus consejos valiosos. Algo que todos nuestros invitados compartieron este año fue su perspectiva única sobre cómo guiar e inspirar a otros. Por eso, en este episodio especial, hemos recopilado sus mejores consejos sobre liderazgo. Así que, si estás buscando inspiración para crecer y alcanzar tus metas, estás en el lugar correcto. Empecemos. Te voy a preguntar sobre todo cómo te mantienes actualizada en un campo tan dinámico, ¿no? Y sobre todo, como dices, en el comercio electrónico pues se mueve, ¿no? Cada segundo, ¿no? Igual que la tecnología. ¿Y qué consejos les darías sobre todo a las mujeres? Porque yo veo muchas emprendedoras que tienen marcas, ¿no? Hablando de diferentes industrias, ¿no? Industria de ropa, de moda, pues de salud, ¿no? Sobre todo de wellness también. O sea, hay muchísimas industrias donde están las mujeres ahí presentes, pero a veces tienen justo este miedo de, hoy no, ¿cómo inicio? Como decías, ¿no? No, mejor me espero a que contrate al programador que me haga la tienda, ¿no? O a la mejor fotógrafa para que saque las fotos, ¿no? O no me atrevo a lanzar la campaña porque ni le sé, mejor contrato a alguien y de aquí a que contrato a alguien, pues justo pasa el tiempo, ¿no? Entonces, para mantenerse al día en el comercio electrónico, ¿cuáles son tus recomendaciones? Y sobre todo, pues a lo mejor consejos que les podrías dar, pues yo digo más a nivel, pues femenino, ¿no? Liderazgo Ok, femenino. bueno, primero para mantenerme actualizada, está complicado hoy en día no actualizarte las cosas grandes e importantes. O sea, estamos ya rodeados de información 24/7, a menos de que vivas en una cueva o seas de esas personas que no tienen redes sociales, que a ver, no lo critico, se me hace súper saludable, pero si eres un emprendedor y estás en este mundo digital, o sea, tienes que estar presente en lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo? Es bueno siempre tener un círculo de amigos emprendedores que estén en algo parecido a lo tuyo. Eso a mí me ha ayudado mucho en términos generales y no solo en actualizaciones tecnológicas, sino también para hacer catarsis, para poner la percepción de las cosas en una situación un poco más sana, para muchas cosas ayuda. O sea, de verdad un círculo y una comunidad emprendedora siempre ayuda, ¿no? Tiene sus cosas malas porque también hay, te digo, hay mucha falsedad también y mucho gente diciendo las cosas de diferente manera y no diciendo la verdad. También pasa. Pero si tienes un círculo sano, que por suerte yo sí lo tengo, eso ayuda mucho a mantenerte sano en tu emprendimiento, pero también a actualizarte del mundo digital, tecnológico. Yo tengo varios grupos en WhatsApp de diferentes comunidades, desde comercio electrónico hasta emprendedores, hasta emprendedores que han buscado inversión, hasta emprendedores que no han buscado inversión. Tengo un grupo también con puras marcas de belleza mexicanas. Entonces siempre trato de unirme a diferentes comunidades. Y otro consejo que doy es, si vas a estar en el mundo y en el comercio digital, tienes que estar suscrito a diferentes newsletters, tienes que escuchar podcasts sobre eso, tienes que leer blogs, tienes que meterte a Twitter, o sea, tienes que estar presente donde están esos líderes de contenido digital, o sea, o puede ser hasta en TikTok o en Instagram, pero tienes que seguir a estas personas que son las que están haciendo la chamba de actualizar al mundo de eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, con todo este tema de ChatGPT, de OpenAI, o sea, yo siento que me enteré de manera muy rápida de esta situación por haber estado muy presente en todos estos temas en diferentes plataformas y lo llevo aprovechando desde hace mucho. Y me acuerdo que cuando recién lo empecé a usar, había gente que me decía, es que no sé de qué me hablas. Y yo, es que cómo puede ser. O sea, no estás, y digo, no cualquier persona, personas que están en el emprendimiento o que están en negocios o que están en comercio electrónico o en el mundo digital, etcétera. Entonces, bueno, eso es mi consejo, actualícense, échenle ganas a darse ese tiempito de actualizarse por medio de diferentes canales y de diferente tipo de contenido, pero búsquenlo, activamente búsquenlo, porque tampoco te va a llover. Si tú entras a TikTok,
probablemente te vaya a salir puro meme hasta que tú de plano empieces a buscar esas palabras clave que quieres que sean tu fuente de información. Y por otro lado, el tema de consejos hacia las mujeres, pues mira, ese tema para mí es un poco como delicado porque a veces me da la impresión, y otra vez voy a hacer un paréntesis, yo hablo desde mi experiencia, mi punto de vista, mi privilegio, todo. Yo nunca he tenido un problema donde me he sentido menos por ser mujer y que por ser mujer no he podido realizar las cosas. Gracias a Dios he tenido un núcleo familiar que siempre me dio todas las herramientas y todo el poder para hacer lo que yo quisiera. Siempre me quitaron reglas sociales de por medio, o sea, nunca he sentido presiones por hacer algo solamente porque la gente lo hace. Tengo amigas súper poderosas, que todas son increíbles, que todas son súper chambeadoras, o si no son chambeadoras, también tienen una mentalidad súper increíble, donde también hacen una labor de casa increíble o de mamás. O sea, admiro mucho a todo el círculo de mujeres que tengo a mi alrededor. Todas las personas que trabajan en mi empresa son mujeres y no porque yo quiera, porque así lo he llamado, así, o sea, es más fácil también que una mujer quiera trabajar en una empresa de belleza, y también todas son increíbles y son súper, no dudan nunca de su género. Entonces, de ahí parto con mi primer consejo. O sea, esa etiqueta de que por ser mujer no vas a lograr cosas, creo que es falsa. Sin duda tenemos dificultades, sí tenemos muchos más obstáculos que los hombres, sí. Eso lo veo con sueldos, lo veo con oportunidades, pero ábranse, o sea, no por eso nos hagamos víctimas. O sea, hay que buscar también nuestras oportunidades, porque aunque seamos víctimas, el victimizarnos no nos ayuda, nos frena, nos apanica. Entonces, esta parte como del liderazgo femenino a mí me parece increíble y me parece que hace mucha falta en el mundo, porque nos han tratado de enseñar cómo ser más hombres para tener liderazgo, y luego existen mucho estas mujeres que son líderes y son de generaciones pues más atrás que la mía, y tienen esta personalidad muy fuerte. Y yo creo que fue porque así las forzaron a hacer para tener un liderazgo femenino, o un liderazgo, no más bien, no un liderazgo femenino, sino un liderazgo en una empresa. Y yo creo que cada quien que sea fiel a su personalidad, y falta mucho más empatía que solemos tener más las mujeres, esta empatía, esta vulnerabilidad. Es que eso se tiene que celebrar, o sea, eso tiene que pasar más, porque el mundo, para mi parecer, está terrible. O sea, los liderazgos en las empresas son terribles, no existe empatía, nadie se pone en los zapatos de la otra persona, no hay momentos para abrazarnos y llorar cuando hay mucho estrés, y creo que de verdad hace falta más eso. Entonces, mi consejo uno es, no te victimices, quítate las etiquetas, tú ve para adelante, sé obtusa, que nadie te frene, tú concentrada en tu objetivo, y nunca sientas que tienes que ser otra persona para lograr ser líder. Yo nunca he sido infiel a mi personalidad. No soy una persona dura ni nada, ni me siento en la necesidad de demostrar mi poder cuando estoy con hombres de ciertas edades, hablando de inversiones. Mi personalidad sigue vigente en esos momentos y la respeto mucho, y mi manera de ser la respeto mucho, y creo que eso hace que existan otros estilos de liderazgo donde las mujeres podemos tener muchísimo poder, y donde podemos hacer un bien a las empresas y al mundo en general, ¿no? Entonces, el liderazgo femenino tiene que dejar de creer que tiene que cambiar, o creer que tenemos que pretender ciertas cosas para estar en poderes altos. Algo que también a mí me gustó mucho en una plática que fui, y era que le preguntaban a una chava tiene una posición increíble en una empresa, y decía, ¿qué se necesita para que más mujeres tengamos mejores oportunidades y mejores posiciones? Y ella contestaba, necesitamos más mujeres dueñas, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, yo creo que sí necesitamos más mujeres que se atrevan a emprender y que sean dueñas de los negocios para realmente hacer una diferencia. Porque en las empresas grandes, donde todo el consejo administrativo, toda la presidencia y todos los directores son hombres, el cambio no ha sido, o sea, ha sido mínimo. O sea, en los últimos 10 años el cambio de mujeres en posiciones de poder o en equidad de sueldos y salarios ha sido mínima, ha sido porcentajes chiquititos a lo largo de muchos años, y nosotros creemos que vamos avanzando muy bien, y no vamos avanzando muy bien. Entonces, mientras más mujeres emprendan y sean dueñas de sus propios negocios, ahí es donde realmente yo creo que vamos a lograr mucho más cambio.
Sí, y bueno, pues obviamente sin duda la presencia de las mujeres en la economía mexicana es crucial. Tenemos pues obviamente una perspectiva más humanista, ¿no? Más de género también, y pues nos hacen falta más mujeres, sobre todo en presencia de liderazgo, ¿no? Sí. ¿Cómo crecemos en toma de decisiones, en estar en estas posiciones de liderazgo a través pues de la capacitación, de obviamente estarnos preparando en todos los aspectos, no solamente justo en el tema de nuestro negocio, sino todo lo que implica la parte del negocio, ¿no? Claro. Y bueno, ¿cómo deberían estar preparadas las mujeres financieramente y fiscalmente para enfrentar estos desafíos y aprovechar todas estas oportunidades pues en el mundo empresarial? Y como tú mencionabas, esta parte de crecer, y ahora no solamente a nivel nacional, a crecer a nivel global, ¿no? Claro. Con todas estas oportunidades que se están viendo. Sobre todo el estar en una organización o el aliarte con más mujeres empresarias, por ejemplo, ayuda mucho porque es muy difícil a veces estar sola y enfrentarte a muchos problemas, ¿no? Te paraliza, como lo habíamos dicho, el miedo a hacer más las cosas, no tanto nada más en el tema fiscal, sino el decir, híjola, si contrato a alguien, ¿de qué forma lo tengo que contratar? Estoy haciendo lo correcto, mejor yo lo hago todo, y eso es muy importante en las mujeres, que queremos ser todólogas, ¿no? Y el delegar a veces es de, no, es que si se lo pido que lo haga, lo va a hacer mal, mejor yo lo hago. Y estás atoradísima 10, 11 de la noche y estás atoradísima ahí haciendo los procedimientos que a lo mejor una persona te puede ayudar a hacer. Entonces, también ese tema de enfrentar esos problemas del día a día es bastante complicado. Y yo creo que cuando nosotras nos tendemos la mano o estamos en una asociación, te sientes como que identificada. Esa empatía de, a mí también me falló esto, me está pasando tema lo de mismo. nóminas, sí los contrato por sueldos y salarios o como profesionistas independientes y ellos me den una factura, o sea, te permite aprender también de los miedos o a lo mejor hasta de los errores. Entre nosotras nos vamos aconsejando. Fíjense que yo, por ejemplo, pertenezco a una asociación de mujeres empresarias en donde yo como fiscalista siempre les digo, aprovechen que estoy por aquí, que me pueden preguntar, oye, facturo. Ahorita me hizo, aquí está por aquí un muy buen amigo que acaba de presentar su libro, que yo no sabía que era él que lo iba a presentar aquí en este espacio, y me hizo una pregunta fiscal. Entonces, eso es lo que yo incentivo, ¿no? Si tú sabes hacer pasteles, oye, ¿cuántos huevos le pongo al pastel? Claro. Porque me falló, le puse 6 y creo que tenían que haber sido 10, ¿no? Yo creo que también tejer esa red, ¿no? De mujeres que también, o incluso también de hombres, a lo mejor no nada más con mujeres, ¿no? En donde tú dices, yo ayudé, yo contribuí esto en mi empresa, te ayuda a entender un poquito más. Es importante el conocimiento, pero se los prometo, si tú te metes, ahorita estamos nadando en información con todas estas modalidades tecnológicas, y hay veces que dices, esto se contrapone a esto, entonces ya no entendí, ya es demasiada información, te sientes abrumado y dices, ¿por dónde empiezo? Y no hay como esta cercanía, ¿no? Claro. El compartir experiencias y decir, de esta forma yo lo hice. Hay veces que no sale a la primera y también tiene que ver mucho el tema de tu negocio, ¿no? No todos se manejan igual, pero yo sí les aconsejo que es prepararse, como tú bien dijiste, en la capacitación, capacitarse, prepararse, pero también acogerse de un círculo, por ahí dicen que eres el reflejo de tus 5 personas a tu alrededor, ¿no? Y decir, quiero estar con estas personas que son empresarias exitosas y como que te les vas pegando y vas escuchando, vas aprendiendo, eso sirve de mucho, de mucho. Me gustaría que nos compartieras algunos pues sobre todo consejos de toda tu experiencia, sobre todo en industrias donde son pues obviamente pues más lideradas por hombres, ¿no? ¿Qué consejos les darías a las mujeres? Primero, en temas de liderazgo, ¿no? O sea, para ejercer su liderazgo femenino y en industrias que las llamadas industrias
por hombres, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, consejos para mujeres sería pues informarse muy bien acerca pues, de dónde están, ¿no? De qué oportunidades tienen, de qué opciones tienen y también de las que decías que están en industrias masculinas, ¿no? Es como decir que estas mujeres traigan, ¿no? Y hablen con los hombres de sus equipos acerca de estos temas, que los inviten, lo que decíamos ahorita, ¿no? A ver, no solamente el tema a nivel general, cómo está el tema de las mujeres, cómo los índices de violencia de género en la América Latina somos los países con mayores índices en tema de violencia de género. Y esto tiene que parar. Claro. Y esto tiene que empezar desde los espacios de trabajo que deben ser seguros para nosotras. Entonces, es desde eso, pero hablar de la brecha salarial, ¿no? En el ámbito laboral, de las pocas oportunidades que tenemos las mujeres a recibir financiamiento como empresarias, como emprendedoras. Entonces, hablar de estos temas e invitar también a los hombres en sus equipos, ¿no? Y a los líderes de estas empresas a empaparse y a tener más información de esto, ¿no? Entonces, para de esa manera, entonces poder levantar la mano y sí exigir mejores condiciones, pero desde un lugar informado, ¿no? Claro. Y no nada más que digan, ya llegan las revoltosas aquí a pedirnos quién sabe qué, tantas prestaciones, porque aparte tenemos leyes, ¿no? Que soportan todos estos temas. Entonces, es, número uno, conocimiento, te diría, conocimiento e información a nivel mixto, ¿no? A mí me gusta mucho estudiar sobre liderazgo y aprender de líderes mujeres, líderes hombres, ¿no? Y sobre todo porque a mí nunca no tuve ninguna aprendizaje de liderazgo más que el concepto, ¿no? En alguna de las clases, pero llevarlo a la práctica, pues obviamente todavía lo sigo aprendiendo, ¿no? O sea, lo sigo aprendiendo y sigo tomando cursos. Entonces, pasando a estas habilidades soft skills, ¿cuáles son las que tú has visto son más valoradas por los tomadores de decisión de los recruiters o los empleadores, ¿no? Y cómo pueden justo estos jóvenes desarrollarlas de manera efectiva. Mira, aquí hay varias cosas. Sí es verdad que hay algunas que son más valoradas, ¿no? Yo te decía hace rato, adaptabilidad, resiliencia, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, resolución de problemas. O sea, creo que esas 5, ¿no? ¿Y por qué? Por el mundo en el que estamos viviendo, porque las empresas además están cambiando. Entonces, ya ni siquiera hay oficinas, o sea, tienes que estar sentado con otra persona. Hoy el trabajo en equipo es muy valorado. Tenemos que aprender a comunicarnos, que es una habilidad muy importante, pero muy compleja. Muy compleja. Cuando profundizas en lo que tiene que ver la comunicación, nos damos cuenta que nos cuesta mucho trabajo porque también es un tema de percepción, de experiencias, liderazgo sin duda, ¿no? Pero aquí hay cosas importantes. Primeramente, saber cuáles son las que sí tenemos, ¿sabes? Todos tenemos habilidades. Primero tenemos talentos. El talento es esa habilidad con la que tú naces, que es nato, que desde que era chiquitito se te da, ¿no? Yo te puedo decir, el mío son las relaciones públicas. Yo desde que era chiquitita me llevaban a donde me llevaran, yo ya hacía amigas en Acapulco, hice una amiga en Holanda, y a donde voy, si yo estoy con gente, me siento como pececito en el agua. Me gusta el trato con las personas, me gusta hablar, compartir, relacionarme. Entonces, es importante entender cuáles son mis talentos. Luego, ¿cuáles son las habilidades que yo tengo desarrolladas? ¿Esas habilidades empatan con mi trabajo? No. O sí. O algunas sí, pero necesito desarrollar otras, ¿no? A lo mejor depende también mucho la carrera. O sea, hay carreras, por ejemplo, todas las carreras que tienen que ver con números, pues requieren obviamente análisis. Sí o sí, ¿no? Las carreras financieras, los contadores, requieren análisis. Hay otro tipo de carreras que requieren de otras habilidades importantes completamente diferentes. Las personas, por ejemplo, que se dedican a la parte comercial, pues tienen que tener negociación muy desarrollada y una comunicación efectiva. Inteligencia emocional para poder aguantar que te digan que no y todas las cosas que pasan con el cliente. Entonces,
creo que también nuestras profesiones nos van exigiendo ciertas habilidades que son muy importantes. De aquí creo que lo interesante es decir, a ver, y eras parte de lo que yo te decía hace rato, el autoconocimiento es mirarte, es voltearte a ver, es reconocerte, saber quién eres, sentarte y decir en qué soy muy buena y escribir. Oye, yo desde que era chiquita vendía limonada fuera de mi casa y todos me compraban y me pedían más. Yo desde que era chiquita ordenaba mis zapatitos por colores, siempre estaba mi cuarto impecable con mis juguetes. Entonces yo tengo la habilidad de organización. Si nos cuesta trabajo para estas generaciones, piénsenle, ¿qué hacías cuando eras chiquita o chiquito? ¿Qué se te daba? Porque esto lo traemos desde pequeñitos. Tenemos habilidades muy desarrolladas. Los talentos es lo que se nos da mega nato. Sí, Para y poder entender en una posición qué me hace falta y poderle decir a mi líder, oye, Margui, fíjate que creo que para esta posición a mí me gustaría desarrollar liderazgo porque me doy cuenta que me estás poniendo 2 personas y veo que estoy cojeando y me hace falta por ahí reforzar algunas cosas, ¿no? Pasemos justo a lo que mencionabas al principio, que me gustó que compartiste, para que más mujeres se inspiren y se atrevan a emprender, porque hoy nos hace falta mucho, o sea, sí hay emprendedoras mexicanas, pero estaba yo leyendo la semana pasada un reportaje de que las emprendedoras, o donde hay mayor número de emprendedoras a nivel mundial, no está México en el top 10, ¿no? Entonces no está México. Y a mí me sorprendió porque yo, que he tenido la oportunidad de viajar a otros países, el último año principalmente a nivel Latinoamérica, he visto varias emprendedoras, ¿no? O sea, varias emprendedoras en diferentes países, pero a mí me sorprendió que México no estuviera ahí. Entonces, como tú decías, para que a través de estas historias se puedan inspirar y decir, bueno, ¿qué necesitas para poder emprender, ¿no? ¿Qué necesitas? Creo que nos has compartido aquí la parte de inspiración, de conectar con esa parte de la pasión y de estar bien preparado. Pero como tú, como en tu trayectoria de emprendedora, ¿cuál es tu opinión sobre el papel de las mujeres en el mundo empresarial y sobre todo hoy a nivel tecnológico? ¿Y qué desafíos has enfrentado como mujer emprendedora y cómo has superado estos desafíos? Pues mira, yo creo que igual debemos de tener estrategias claras, ¿no? Yo tengo 2 estrategias también claras en esta situación. Una es el miedo y otra es no rendir, ¿no? Sí, nos da miedo lo desconocido, toda la parte tecnológica, digital, claro que nos abruma y claro que nos da miedo y tú eres mucho más joven, Margie, pero hay veces que queremos pedirle ayuda a los hijos, a todo el mundo, para que nos instalen, para que nos expliquen, para que nos enseñen. Y no, o sea, yo sí creo que con todo y miedo tenemos que hacerlo y tenemos que enfrentarnos a la tecnología. Hoy yo utilizo herramientas de inteligencia artificial para generar estrategias, para generar comunicación, para estar más cerca de las personas que hoy tengo en las redes sociales de Metacao. Y tenemos que perderle el miedo, pero para perderle el miedo, regreso, tenemos que prepararnos, tenemos que conocer los términos, tenemos que saber cómo hacerle, y el miedo a picarle a esto, al otro, a estudiar, a buscar cursos, a buscar capacitaciones que nos van a llevar más allá. Y entonces me parece que eso es fundamental, porque hoy las mujeres en este tema del emprendimiento sí necesitamos más historias de inspiración y saber que todas las mujeres, desde las que están liderando grandes emprendimientos a las que estamos empezando, todas somos mujeres de carne y hueso. Nadie trae una capa de acero de no sé qué, no, todas somos mujeres que somos mamás, que tenemos una responsabilidad en una casa, que estamos dirigiendo una familia. Y eso nos hace tener muchas cosas en común. Somos personas que tenemos mucha responsabilidad, que tenemos que resolver muchos temas, pero sí tenemos que poner en la agenda la prioridad de nuestro emprendimiento para que salga adelante, y eso me parece importantísimo. Entonces, en el tema de tecnología, sí perderle el miedo, y no caer en este abrume de no lo sé hacer, no lo puedo resolver. Siempre va a haber alguien que nos pueda ayudar, siempre va a haber tecnología que desconocemos, pero hay que estudiar y hay que prepararnos. A nivel justo de liderazgo,
¿cómo lideras y motivas a tu equipo para alcanzar justo estos objetivos de la empresa? Qué gran analogía y buena pregunta. Pues de acuerdo con la analogía del deporte, definitivamente el deporte en equipo es un muy buen reflejo de lo que es el funcionamiento de cualquier institución humana prácticamente. Bueno, salvo cuando de pronto ya son organizaciones demasiado grandes donde la burocracia tiene más Ujú. importancia que el accionar mismo de los individuos. Pero en el caso de compañías más pequeñas, de emprendimientos, yo creo que el liderazgo tiene que ir a un nivel sobre todo del norte y la inspiración que se le da a las personas. Yo creo que así como en los deportes, el técnico o lo que sea, o los mismos jugadores pueden hacer un plan súper elaborado, estudiar al otro equipo, ver cómo van a ganar, ¿cierto? Lo que tú dices, cómo ganarme esos clientes, cómo ganarme esos puntos, qué hacer con el capital que tengo. Tú puedes hacer todo un plan súper bien hecho y al final en el juego, si tu mejor jugador o tus mejores jugadores no se inspiran y hacen las cestas correctas, o fallas en defensa, o se te lesiona algún jugador, o el otro equipo se inspira mucho más que tú, no sirve de nada el plan. Entonces yo creo que claramente sí hay que hacer un plan, pero parte del liderazgo va mucho más allá de hacer un plan. Digamos que el plan es solamente esa parte como burocrática, ideológica de lo que se supone que va a ser, pero ya en el momento de la ejecución tú dependes de tus jugadores y de que tus jugadores jueguen bien, ¿sí? No solo del plan. Creo que muchos emprendedores cometen ese error y es hacer un super plan y todo debería funcionar y presentan ese plan a los inversionistas y los convencen porque es un gran plan y al final cuando van a ejecutar no encuentran la manera correcta de ejecutarlo y es simplemente porque el plan por mejor, por muy bien que esté hecho, no te va a funcionar si tus jugadores no lo ejecutan y no tienen su propia inspiración. Entonces uno como líder lo que tiene que hacer es estar pendiente de que el plan esté yendo, ir mostrando siempre el norte. Recuerden que vamos a defender así, vamos a atacar así, y también ser consciente de que ese plan puede cambiar, ¿cierto? Siempre al medio tiempo, entre los cuartos, los entrenadores analizan qué es lo que está pasando y tienen que seguramente ajustar el plan, cambiar la estrategia de algún jugador o algo así. Entonces hay que tener esa flexibilidad, ¿cierto? Esa flexibilidad siempre de cambiar el plan, de ajustarse a los nuevos retos. Si un cliente, si a un grupo de clientes no les está gustando cierto cuestión de tu servicio, de tu producto, tienes que ser capaz de arrancarte esa creencia que tenías y reacomodarla a lo que el mercado te está pidiendo. Y para mantener, para tu respuesta, para mantener a los jugadores inspirados, aparte de mostrarles el norte y recordarles el plan, también pues tienes que mantenerlos en ese estado de suficiencia, de suficiente descanso, suficiente paga, suficientes beneficios. Por ejemplo, trabajo remoto, pues creo que a mi equipo, a todos les gusta mucho esa flexibilidad, para que ellos tengan esa capacidad de desempeñarse en los momentos clave, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho el tema del burnout, de la saturación, de intentar pues dar los mejores beneficios a nivel económico mientras les muestras ese plan y ese norte que estás elaborando junto con ellos y escuchar qué tienen que decir, ¿no? Está fallando esto, me está ganando este defensa, me está defendiendo muy bien, ¿qué hacemos, no? Como ese tipo de comunicación siempre es clave para un buen liderazgo. ¿Qué te ha servido a ti o el autoconocimiento, cómo lo has adoptado a nivel emprendimiento? ¿O cómo ha impactado? Am, ¿cómo ha impactado? Ah, o no sé, no estoy seguro cómo contestar eso, pero eh, o sea, gracias al autoconocimiento ahora soy muchísimo más responsable Ajá. y como lo veo es que en términos de liderazgo eh, es como si hubiera tenido una relación que no funcionó. Ujú. Eh, no puedo aventarme a tener otra luego. Hay cosas que hay que trabajar y ver, o sea, como estar solo un rato y así. Y creo que estoy en ese proceso Ya. de estar solo. Sé que todavía no estoy listo y tengo cosas que trabajar para poder volver a liderar un equipo. Que ahorita sí lo hago, pero pues es la gente que me ha acompañado desde el principio y que nos pasamos por las malas juntos, ¿no? Ujú. Em, pero pues sí, es eso, es ver qué es lo que te llevó ahí y a tener esos resultados que no quería Ujú. y pues prepararte, o sea, trabajo interno y hasta que estés listo. No, creo que no es tan... No, sino, está bien, digo, al Ajá. final creo que lo mencionaste, o sea, que es gracias al autoconocimiento como que ha transformado esa parte donde tenías como estos conflictos, ¿no? Y que decidiste, oye, no, o sea, que a veces estas decisiones son duras, pero sí te llevan a una mejor versión de ti y en donde incluso
reconoces que incluso hasta descubres más talentos, ¿no? Que no sabías que tenías. Claro, Seguramente. sí. Y algo importante es que como fundador Ujú, de una empresa pequeña, ujú. muchas veces no te das cuenta, pero tienes demasiado poder Sí. sobre un grupo pequeño de personas. Ujú. Y es muchísimo poder, o sea, puedes influir sobre su vida, su estado emocional, su salud. Entonces, en Somos hubo 12 personas cuando teníamos la mayor cantidad, cuando éramos más grandes. Em, yo sobre esas 12 personas tuve un impacto que no vi en ese Ya. momento y que viene de todo lo que yo tenía que trabajar a nivel interno. Entonces, sí es súper fuerte, aunque tengas un equipo de 2 o 3, es la cantidad de poder que tienes sobre la vida de esas personas es inmenso, aunque sean solo 3 personas. Sí. Entonces, ahí es una responsabilidad súper grande de estar muy consciente de quién eres, porque al final todo lo que tienes, o sea, todas tus ideas, creencias así, las vas a transmitir al equipo y a sus vidas. Claro. Sí. Entonces, Somos en ese momento era un reflejo de mi versión interior. Ya. Y justo que abordaste el tema de liderazgo y es lo que me gustaría abordar, ya para ir cerrando, el tema de liderazgo, ¿cómo trabajas tú para ser un mejor líder y qué es lo que te ha servido a ti? ¿Y qué es lo que qué? ¿Te ha servido a ti Ah, para ser un mejor líder? No me siento facultado para dar un consejo sobre liderazgo, realmente. Em, solo, sí, no sé, o sea, no estoy en una posición no me siento cómodo Lidera como líder, como ¿no? líder. Ajá. por lo que pasé. Ok. Entonces, tengo muchas cosas que sanar antes de poder hablar de eso. Pero, o sea, creo que el hecho de que yo soy muy consciente de que mis creencias van a impactar la vida de la gente del equipo, ya me hace pensar mucho más las decisiones que tomo. Sí. Y Y trabajar en ese tema, ¿no? O Sí. sea, trabajar como a lo mejor en estas áreas que te diste cuenta que necesitas a lo mejor mejorar si es que quisieras tener a lo mejor Sí. dices, Sí, realmente el consejo que podría dar de liderazgo es ve a terapia. súper. Sea cual sea la terapia que quieras. O sea, si es como entrar al budismo, que sea eso. Si es ir con tu psicoanalista, es eso. Pero al final, eso. Si traes un asunto no resuelto de la infancia, se va a reflejar en tu forma de liderar Sí. y en tus decisiones. No, Entonces, creo y que bueno, aunque a lo mejor no tomaste, o sea, no quieres como tomar esa responsabilidad de hablar como del tema porque a lo mejor porque dices que tienes que sanar, sí. Ujú. pero algo que creo que dijiste muy importante, o sea, y creo que eso detona tu importancia de un buen líder y de que sí te interesa el resto de las personas. Ujú. Cuando te interesa que tus decisiones o la forma de hablar o la forma de cómo tú abordas a las personas y que esas decisiones puedan impactar en la vida de esas personas, ya es un líder. Hablemos de liderazgo. Liderazgo, para ti qué es un líder y qué es lo que a ti te ha ayudado a crecer tu liderazgo? Bueno, un líder es alguien que inspira para mí, no es tanto el que habla mucho, sino es el que inspira y el que realmente resuelve cuando haya que resolver. Y lógicamente, si tiene un equipo de trabajo y su equipo de trabajo tiene problemas, pues el líder se tiene que arremangar y vamos y lo hacemos, ¿sí? No es fácil ser líder, ¿sí? No es fácil realmente a veces trabajar con los diferentes tipos de personalidades. Hay que entender muy bien las personas. Un líder tiene que tener esa visión de poder no solamente saber para dónde va, hacia dónde va su negocio, hacia dónde va su proyecto, su propósito, sino también entender su equipo, porque siempre vamos a encontrar personas con diferentes tipos de personalidades. Hay gente más activa, hay gente más pasiva, hay gente que le gusta trabajar de una forma así, otra le gusta trabajar de una forma asá. Entonces, digamos que hay que tener ese proceso. Creo que me ha servido mucho aprender de los errores. Un líder siempre tendrá que aprender, ¿sí? Y también desaprender. Y es importante estar, digamos, en permanente y en constante contacto con otros líderes, inclusive, porque tú no puedes decir nunca que te las sabes todas. Nadie se las sabe todas. Y creo que ahí es lo importante reconocer muchas veces pues, que realmente uno muchas veces tiene que inclusive recurrir a mentores, ¿sí? Un buen mentor para un líder es importante. Uno puede ser mentor. Yo hoy en día soy mentor, pero también tengo mentores, ¿sí? Y yo sé que mis mentores también tienen mentores. Es como un círculo muchas veces.
es un círculo de conocimiento, ¿sí? Lo que básicamente permite que un líder crezca y se desarrolle. Sí, un ecosistema de líderes, ¿no? Así es. Correcto. ¿Y qué es lo Y ojo, no es fácil liderar líderes, No, ¿no? ajá. Porque una cosa es liderar un equipo de trabajo, y otra cosa es tener líderes, tener 10 líderes al tiempo y que te digan, lidera a estos líderes. Wow, es difícil, Sí. porque Súper. todos quieren imponer su punto de vista. Es con el simple hecho de que incentives a la gente a buscar y a traer opciones. Ujú. De hecho, el mismo equipo ayuda, ¿no? Es como, oigan, ¿qué necesitan? A veces no tienes que tú crear el programa, sino solamente preguntar, ¿qué les haría bien a ustedes? ¿No? Las empresas chicas de 50 personas, por ejemplo, ¿no? Que es el promedio de las pymes en México. O sea, 50 personas, si tú les preguntas y vas personalmente con ellos, te van a decir lo que necesitan. Y hay gente que solo necesita poder llegar 1 hora más tarde, por ejemplo, o que necesita salir 1 hora más temprano porque su bienestar tiene que ver con ir a recoger a su hija a la escuela y poder pasar tiempo con ellos. Y si eso funciona, lo demás funciona, ¿no? Hay gente que necesita tomar su hora sagrada de comida o de lunch, ¿no? Y que no la molesten. Y entonces que tú cumplas esa hora y no poner reuniones a esa hora, funciona su bienestar, ¿no? Hay gente que necesita tal vez tener un espacio para poder trabajar de pie, por ejemplo, ¿no? O sea, el cuidar ese tipo de cosas y tener la sensibilidad de preguntar es suficiente y no requiere tantos recursos. Sí. Sí, bueno, creo que la clave, preguntar, ¿no? Totalmente. Y como totalmente. líderes, pues tenemos que estar haciendo cuestionamientos, acercándonos a nuestros colaboradores. Exacto. ¿Cómo crees que las organizaciones, las empresas tengamos que estar implementando con ética y sobre todo, mencionabas al principio, ¿no? El que te va a sustituir la persona que sepa o aprenda a utilizar la inteligencia artificial. Pero a veces como líderes no impulsamos a nuestros colaboradores a que exploren pues estas herramientas, ¿no? Entonces creo que ahí es un trabajo, como al principio decías, de líder. Pero también los líderes tenemos que tener esta capacidad de identificar que pues también es un tema de, a ver, darle la responsabilidad de usarla, pero también con ética, ¿no? ¿Cómo crees que ahí se tenga que tener este cuidado justo con esta problemática que pues al final también son riesgos, ¿no? Que estamos enfrentando? Yo creo que, a ver, es un tema de ética, que eso se consensúa y se genera en la cultura, o sea, la ética debe de permear en la forma en la que los líderes actúan, pero también es un tema de generar criterio, ¿no? Y el criterio, solamente cuando dialogamos de las prioridades, cuando dialogamos de lo que nos importa, dialogamos de lo que es real y lo que no es real, lo que le sirve o no le sirve al negocio, es cuando entonces realmente permeamos a los demás para que el criterio sea amplio, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que necesitamos amplificar el uso de las herramientas que de todos modos se utilizan. Entonces necesitamos amplificar el conocimiento porque si no nos atrasamos como negocio. Necesitamos entregar claridad de para qué necesitamos la aceleración, porque también acelerar por acelerar no tiene sentido. Es lo mismo que decía de la productividad. O sea, ¿para qué queremos ser más rápidos? ¿No? Queremos ser más rápidos porque nuestro competidor ya lo está haciendo, y entonces ir más rápido que el competidor no es lo correcto si lo estamos haciendo mal. Entonces eso es criterio, ¿no? Es por qué queremos acelerar, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos innovar, en dónde podemos automatizar, ¿no? Que eso es algo también bien interesante con la inteligencia artificial. O sea, hay que utilizarla para esos procesos que son tediosos, esos procesos que requieren, o sea, a ver, voy a regresar. Nuestro cerebro sirve para crear, no sirve para retener información. No sirve tanto, o sea, sirve, pero no es el mejor mecanismo de retención de información. Entonces, si nosotros podemos a través de la inteligencia artificial, con criterio, liberar nuestro potencial de, a ver, no necesito recordarlo todo, porque sé que si yo me meto a la computadora y le pongo 2, 3 componentes en un prompt bien redactado, sabe todo, o sea, ¿no? Y cada vez va a saber más. Yo no tengo que saberlo todo. Yo lo que tengo que tener es criterio y creatividad para utilizar ese amplio conocimiento de todo y utilizarlo al favor de un negocio, un área, un equipo, lo que sea, que nos va a permitir crecer. Y reitero, lo que importa es para qué hacemos lo que hacemos. O sea, ¿cuál es el propósito subyacente? ¿Cuál es ese propósito inspirador que nos mueve como organización, como equipo, como líderes, como personas, que puede ser acelerado a través de la inteligencia artificial, ¿no? Es mucho de eso. Entonces, o sea,
otra vez preguntar, ¿no? O sea, que estemos en una amplia comunicación y que el criterio sea cuestionado. O sea, porque a veces el criterio es el criterio del director y no sabemos si es el correcto, ¿no? Entonces, si amplificamos la comunicación y decimos, oye, a ver, ¿qué nos importa? O en equipo, somos 2, 3, 5, 2,000 personas. ¿Qué nos importa realmente? ¿Qué queremos realmente? ¿Hacia dónde queremos orientarnos? ¿Y en dónde perdemos más tiempo? ¿No? Entonces, tener esa claridad de en dónde podemos optimizar y qué es lo que queremos alcanzar va a permitir que utilicemos la inteligencia artificial de forma adecuada y ganemos en el mercado. De temas de liderazgo. Obviamente fuiste líder o eres líder, y bueno, me refiero a cuando fuiste en corporativo, líder de equipos, y seguramente identificas qué habilidades son las que necesita una mujer a nivel liderazgo femenino para ser una gran líder. Claro, pues primero debes de tomar decisiones con determinación y no dudar. Muchas veces tienes que tomar decisiones difíciles y eso no te hace una mala persona o no te hace irresponsable. Debes de tomarlas segura de que ya analizaste previamente que esa decisión va a ser bueno para la empresa, para el proyecto o para la situación que tengas en tus manos. Debes de desarrollar mucho como mujer en tecnología y en otras industrias la toma de decisiones, porque puede representar, así lo pongo, la vida o la muerte, ¿no? Así lo debes de hacer segura. Otra habilidad es inspirar a tu equipo. Hacer que tengan ganas y que se sientan así de apasionados como tú lo eres con tu trabajo. Tuve la fortuna en mi último trabajo de tener a 2 chicos que de verdad tenían una apertura de aprender y creo que sí se transformaron. La verdad es que cuando pasó ese layoff y yo me fui de ahí, uno de ellos me dijo, dice, de verdad eres el mejor líder que he tenido y de ti aprendí muchas cosas porque logré que pudiera evolucionar, ¿no? Entonces me fui muy satisfecha de verlo. Entonces el poder hacer que tu equipo crezca, se inspire y aprenda es otra de las cosas que debes hacer, porque no nada más es dirigir un barco, dirigir un equipo, es ayudarlos a que aprendan, compartir tu conocimiento y a lo mejor, bueno, yo hasta les regalaba a veces libros para que leyeran, a ver, léete esto porque esto te puede ayudar, ¿no? Entonces, darles como herramientas que les puedan ayudar a mejorar su día a día también. Y otra habilidad que también la resiliencia, que creo que eso es muy importante. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones complicadas, a situaciones que están fuera de nuestras manos porque puede ser el entorno económico que no está favoreciendo la estrategia de marketing. Entonces tienes que ser resiliente y justo combinarlo con la toma de decisiones para saber en qué momento hacer el cambio para que tu campaña pueda, o tu proyecto pueda llegar a un buen puerto y ser exitoso. Súper, no, pues muchos consejos que también desarrollar, ¿no? Sí, así es. Oye, justo siguiendo con el tema de cultura de emprendimiento, pues tú eres un emprendedor serial. Has liderado 3 emprendimientos súper exitosos, uno con Exit, y bueno, pues obviamente hoy lideras Radar. ¿Qué es lo que podrías compartirnos sobre esta experiencia y cuáles crees que han sido o fueron los factores clave para lograr justo ese exit de Dank? Te diría que es muy importante. A ver, creo que no hay una sola receta que aplique a todos los casos. Y por lo tanto, consciente de eso, me siento que estoy siempre aprendiendo. Y lo que a mí me resultó muy bien en Dank, hay algunos elementos que probablemente me van a ser útiles y me son útiles hoy con Radar, pero van a haber otras cosas que van a funcionar de forma distinta. Diría que uno de los elementos en común es el objetivo de formar un equipo de personas que disfrutan lo que hacen. Siempre recuerdo que hace no mucho tiempo era transversalmente común, quizás generaciones anteriores, generación de mis padres, que personas que identificaban su trabajo como el lugar a donde tenían que ir a sufrir de lunes a viernes para poder disfrutar sábado y domingo. Eso es algo que a mí me resulta absolutamente irracional. Y por lo tanto, tanto en Bqual como Dank, como hoy en Radar, lo que buscamos es generar un entorno donde las personas efectivamente puedan florecer, sacar a relucir sus talentos
desarrollar nuevas habilidades, pero sobre todo disfrutar. De hecho, uno de los valores que nosotros definimos en Radar es justamente el disfruta. Y es que creemos que un porcentaje muy importante del tiempo lo pasamos trabajando, y por lo tanto es importante disfrutar ese proceso. Tenemos un equipo hoy día distribuido, tenemos una parte del equipo que está en Chile, una parte del equipo que está acá en México. Es un equipo sorprendentemente unido, incluso a pesar de que estamos a varios miles de kilómetros de distancia. Y creo que cada uno de ellos tiene esta capacidad de llevar a cabo cosas con iniciativa, pero sobre todo disfrutando lo que hacen. Entonces, culturalmente nos hemos preocupado de crear una cultura ahí que atraiga estos talentos y que estos talentos realmente se proyecten con nosotros y puedan sacar lo mejor de ellos. Creo que en los equipos está un porcentaje importante del éxito de las compañías. Tú has liderado equipos gigantes, ¿no? O sea, con los más tech, ¿no? Google, X y ahora TikTok. ¿Cuáles son justo estas claves para liderar exitosamente una transformación de talento o un desarrollo de talento a nivel organización? A lo mejor no solamente a nivel estas empresas grandes, sino también que los líderes de las pymes puedan enfocarse. Oye, qué buena pregunta, me encanta. Creo que el rol de un líder o de una líder en todo momento, lo primerísimo que hay que hacer es tener claridad. Claridad. ¿En qué? ¿Cuál es el propósito que vamos a servir? ¿De dónde estamos partiendo? ¿Cuáles son los grandes retos que estamos enfrentando? ¿Cuál es el verdadero potencial que tenemos para poder aspirar a llegar mucho más allá de donde creemos? Una de las grandes y más importantes funciones de un líder es ayudarle a su equipo a descubrir de lo que son capaces y más. Porque a veces las personas, y a mí nos pasa con frecuencia, ¿no? Cada vez que tenemos cada trimestre que tenemos un nuevo objetivo de revenue, la gente se espanta. Oye, ¿y ahora cómo crees que voy a llegar a todo eso? Claro que se puede y más. Pero es un tema de mindset. Entonces, como líderes, tenemos que acompañar a nuestros equipos a descubrir de lo que son capaces. Y eso a veces es un proceso doloroso, ¿no? Porque crecer duele. Pero eso es un skill muy importante. Ahora, otra cosa que tenemos que hacer, y una muy importante habilidad que necesitamos desarrollar para permitirnos hacer esa otra, es, como líderes, necesitamos generar un ambiente de absoluta seguridad psicológica en la organización para que las personas se puedan sentir cómodas y con el espacio suficiente para poder hacer su trabajo de manera eficiente y eficaz. Es decir, que puedan levantar la mano y decir, oye, yo pienso distinto, oye, yo no entendí aquello, o incluso, y esto es lo que a mí me encanta, que la gente tome riesgos, que tome iniciativa, que no se esperen. Nos enseñaron en las viejas prácticas de dirección, no de liderazgo, de dirección, que teníamos que esperar a que alguien nos diera permiso, ¿no? Y que alguien nos descubriera o nos validara. No venimos a eso, no venimos a que nos validen, venimos a trabajar, venimos a crear valor. Y entonces, como líderes, necesitamos dejarles saber eso a nuestros equipos y que pueden tomar riesgos. Claro, bien calculados, bien estimados, no a lo loco, ¿no? Pero que los tomen, que se atreven a hacer cosas y que si fallamos, pues no pasa nada. Claro. Lo corregimos. Cuando sucede una equivocación, cuando hay un error, lo más importante, primero que nada, es aceptar que existe el error. Segundo, buscar detenerlo, el impacto. Tercero, corregirlo. E inmediatamente después, aplicar las lecciones aprendidas para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Mejorar. Y entonces, y enmendarlo, ¿no? Recuperar de alguna manera lo perdido si hubo pérdida. Entonces, eso es parte de generar un espacio de absoluta seguridad psicológica, ¿no? Dentro de la organización. Sí. Cuéntanos un poco más, primero que nada, ¿cuál es justo tú como empresaria,
con este compromiso social, ¿cómo es que tú estás ayudando a las mujeres o cómo crees que sean estas, digamos, estas herramientas que nos permitan a las mujeres ejercer nuestro liderazgo? Porque hay veces que desde la universidad, como bien comentas, en los estudiantes les hace falta tener estas herramientas desde temprana edad para que puedan ir desarrollando, sobre todo obviamente a las mujeres, porque tenemos estructuras que no nos permiten creérnosla, ¿no? O que no nos permiten decir, bueno, yo soy aquí la directora general o yo soy la que toma la decisión, ¿no? Sino que estamos con muchos sesgos que no nos permiten ejercer nuestro liderazgo. Entonces, desde todo tu compromiso social de impulsar a más mujeres pues en todas estas habilidades, ¿cuáles son estas herramientas que tú consideras o estas habilidades que tendríamos que estar desarrollando para que las mujeres ejerzamos correctamente nuestros liderazgos? Sí, mira, es una pregunta súper importante porque hace poco nos tocó a varios presidentes de cámaras de organismos ir a visitar a algunas universidades para incentivar el voto y pues que supieran que pudieran sacar el INE con tiempo y pudieran votar. Entonces es increíble que cuando yo les hacía la pregunta de qué significaba para ellas el liderazgo o para ellos el liderazgo y cómo lo podían fortalecer, no sabían cómo hacerlo. Le digo, bueno, en mi época, la verdad es que como queríamos cambiar el mundo por todas las dificultades que teníamos, yo te puedo decir, yo soy de un pueblo cercano aquí a Monterrey, llegué a los 14 años, donde una época en donde nuestros padres elegían la profesión que teníamos que estudiar, si no, no nos dejaban venir acá a Monterrey. Desde los 14 años ya vivíamos en casas de asistencia, en residencias, pero pues en realidad vivíamos solas, teníamos que tomar decisiones. Eso fue muy importante en mi formación. Además de haber estudiado, una de mis profesiones es licenciada en educación especial. Eso me dio cuenta de que todas las mujeres somos diferentes, pero que todos, los hombres y las mujeres, vaya, no quiero nada más hablar de las mujeres, sino todos somos diferentes. Y todos tenemos sueños, todos tenemos alguna misión en la vida, pero hay que encontrarla para saber cuál es. Y yo desde niña descubrí que mi misión era apoyar a las mujeres porque vi todas las diferencias que en aquella época las mujeres nos enfrentábamos. Por ejemplo, yo con simple y sencillas situaciones te lo puedo demostrar del día a día, ¿no? Las mujeres teníamos que regresar antes de las 10 de la noche a la casa, nos decían cómo vestirnos, qué carrera elegir, como te digo, si no, no nos dejaban venir acá a la gran metrópoli que era Monterrey. Entonces empiezas a revelarte de que, ¿por qué? O sea, ¿por qué existe esa diferencia entre hombres y mujeres si los dos somos seres humanos, ¿no? Entonces yo decía, pues bueno, yo nunca he competido con mis amigos, al contrario, en la universidad estudiábamos juntos, nos complementábamos, trabajábamos de la mano. Entonces, ¿por qué después te casas y otra vez vuelves a tener dueño? Primero tus papás y luego tu esposo. Entonces yo veía mucha diferenciación en esto y decía, no puede ser. Siempre fui una persona convencida de que el derecho a los, sí, el tener derechos humanos es algo universal que todos debemos de ejercer. Entonces, yo me decidí que mi misión de vida era trascender en este rubro de apoyar a las mujeres a que lograran su independencia económica porque sabía o estoy convencida de que a través de tener una autonomía económica, pues tú puedes paliar muchas de la gran problemática social que existe actualmente y que no tenías que, ahora con todas las herramientas digitales, pues no tienes que salir de casa para emprender, lo puedes hacer aquí. Y que nosotras como madres también somos el mejor ejemplo para nuestros hijos. Mis hijos desde muy temprana edad me vieron luchando por mis ideales, luchando por abrir espacios,
trabajando duro, a pesar de que estaba aquí en casa. Mi empresa, una de mis empresas la hice a través de los medios digitales o tecnológicos que teníamos en aquella época, y yo trabajaba desde casa por las tardes, con mis hijos aquí ayudándoles a hacer la tarea. Entonces, nosotros desde el privilegio hemos tenido la oportunidad de hacerlo, pero hay muchas mujeres que no. Entonces, yo de manera personal convertí esta misión, esta situación que me dolía, en algo por lo que tenía que trabajar, en algo por lo que tenía que aportar mi talento, mi trabajo. Y es por eso que al encontrar la asociación y ver a tantas mujeres que se enfrentaban a lo mismo como que yo, dije, no, pues este es mi lugar, este es donde quiero trascender, esto es donde quiero aportar valor. Y es por eso que me uní a la asociación, y que la verdad es que es una asociación increíble para ayudarnos a tener autorreconocimiento, porque eso es muy importante. Conozco a muchas empresarias que no se reconocen como empresarias. Hay que trabajar en el autorreconocimiento, y para esto pues necesitamos este tipo de eventos como la cumbre, como convivir con otras mujeres, sumarse a asociaciones de mujeres donde vean que todas hemos pasado por lo mismo, pero que no nos hemos dejado vencer ante la adversidad. ¿Por qué? Porque estamos trabajando por un fin ulterior, que es lograr que nuestras familias tengan un mejor mañana, tengan un mejor futuro, tengan mejores oportunidades para estudiar, para crecer, que nosotros les podemos dar una plataforma y sobre todo heredar una empresa donde ellos puedan seguir transitando y llevarla a escalar a otras latitudes cuando hacemos las cosas de manera formal, de manera con esta pasión que nos caracteriza y responsabilidad que nos caracteriza a las mujeres. Por eso creo firmemente en que los organismos como la AMGE pues nos ayudan precisamente primero a saber qué es lo que quieres, tener muy claro cuál es tu objetivo, trazar una línea entre tu objetivo y la trayectoria que tienes que seguir para lograr tu meta. Sabemos que en el emprendimiento no hay una línea recta, que hay muchos obstáculos, pero que en la medida que logres cada obstáculo que se te presenta en la vida, vas a ser más fuerte, más resiliente, y eso te va a ayudar a que al final llegues a tu objetivo. Y el objetivo es algo que nos mueve a todos, tener mejores condiciones de vida para seguir ascendiendo y seguir logrando pues alcanzar todas nuestras metas. Creo que el error o el fracaso en los negocios no son errores y no son fracasos, sino simple y sencillamente son situaciones en la vida que te llevan a aprender para prepararte para el éxito, porque muchas personas declinan en su tarea de emprender precisamente porque les falta esa red de apoyo, porque ven el fracaso como un fracaso y no como una área de oportunidad, no como un aprendizaje. Y pues es parte de lo que yo he aprendido en este caminar, que cuando tú tienes muy claro el objetivo, no importan los obstáculos ni los retos que se te presenten, sino que los veas como parte del proceso que tienes que seguir para alcanzar el éxito, y del proceso de aprendizaje que te va a ayudar a ser una líder más fuerte, una líder más poderosa, una líder que se reconoce a sí misma, porque querramos o no, mucha gente depende de nosotras, mucha gente depende de nuestros colaboradores, familias completas dependen de nuestro trabajo. Entonces, pues esto nos impulsa a dar lo mejor de nosotras mismas para sacar adelante no solamente a la familia de los colaboradores, que es nuestro valor más importante, este capital humano que nos ayuda a salir adelante, y sobre todo a nuestra familia, a nuestros seres queridos que confían en nosotras. ¿Cuáles son estas habilidades que tú consideras que te han ayudado a crecer tu liderazgo? Pues la comunicación es básica, es fundamental. Aparte de esto, creo que necesitamos mucha empatía, no solamente de ponernos en la posición de las demás personas, sino también de pensar muchas veces en los diferentes escenarios que se pueden presentar. Y eso es adelantarnos a veces un poco en resolver problemas que no hemos visto todavía, ¿no?
en los equipos generalmente se necesita mucho darles también confianza para que se puedan hacer los aportes. Nunca hay ideas malas. Yo una de las frases que tengo mucho con mi equipo de trabajo es no te estreses, porque finalmente todos nos equivocamos, ¿no? O sea, somos personas, somos humanas. Entonces, cuando nosotros tratamos de tener todo perfecto, que esa es una de las cosas que luego yo trato, si bien no llegamos a la perfección, si bien no llegamos a eso, pero tampoco, si no hacemos algo bien, tampoco recriminarnos ni a nosotras mismas, ni al equipo de trabajo, porque sí tenemos que ver que tenemos derecho a equivocarnos, pero que eso nos va a dar nuevos aprendizajes, ¿no? Y otra de las cosas que me gusta mucho, que ahorita he adoptado con el equipo, es no todos tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos los mismos conocimientos, entonces estamos ahorita tomando entre nosotras pues capacitaciones de lo que necesitamos en el trabajo para estar, digamos, como que ya en un mismo nivel tecnológico y a partir de ahí, pues entonces todas, digamos que seguirán nuevos conocimientos. Entonces, yo creo que siempre de esto, aprender mucho de las personas, tratarnos con respeto y seguir aprendiendo pues juntas, ¿no? A ver, como dicen por ahí, a ver, un líder no solamente es aquel que tú ves frente a una cámara o detrás de un atril. Tú mismo eres líder, todos los días lideras tu vida, entonces si tú quieres que las personas te vean como líder, y en especial a las mujeres, ¿no? Nuestros hijos nos ven como líderes en el caso de las que estamos casadas. Entonces, trabaja en la manera en la cual delegas, trabaja en la manera en la cual tú vas a poder destacar, y nunca olvides que un líder no es el que es precisamente nace siendo líder, sino que un líder también se puede hacer. Desarrollar. Sí, totalmente. Y algo que me llamó la atención fue el que decías que la empresa la tienes que ver como, o sea, a tus colaboradores los tienes que ver como tus hijos, que a tu empresa pues la tienes que ver como una familia. Y claro está que sí, yo he visto muchas empresas que en efecto es como bienvenida a la familia, ¿no? Es como somos una familia. Sin embargo, eso a veces cuesta muchísimo trabajo lograrlo, ¿no? Y también, pues justo también el cómo adaptas a la gente, o sea, pasa mucho también con los valores, y que también lo compartiste, ¿no? Bueno, estos son nuestros valores, pero no se viven, ajá, ¿sabes? No se viven. Y con esto quería traerlo y mencionarlo porque me gustaría nos ahondes un poquito más y que nos dejes saber cómo construir justo ese equipo, em, a lo mejor no tanto a manera de que nosotros como líderes, pues podamos impulsar el tema de familia, ¿no? Porque no a todos no les gusta, ¿no? No a todos les gusta porque para unos significa una cosa y para otros otra, ¿no? O sea, digamos que tenemos diferentes perspectivas. Pero creo que en general, hablando de hacer o de construir un equipo, ¿no? ¿Cómo construir equipo? ¿Cómo hacer que se sientan parte nuestros colaboradores? Y sobre todo, cuando vas empezando, ¿no? O sea, cuando vas justo haciendo equipo. La verdad que es un trabajo constante, es un trabajo continuo. A ver, nosotros empezamos siendo una empresa muy chiquita, pero atendiendo a clientes muy grandes, ¿no? Entonces yo tenía que contratar a gente, a muchachos de muchísima capacidad para enseñarles a ser consultores, ¿no? Entonces empecé con exalumnos egresados de universidades, chicos que están recién, necesitan ser llevados de la mano, necesitan ser guiados, y ese es el primer trabajo que nos toca para empezar a construir, ¿no? Lo interesante es construir con muchachos, con jóvenes de cualquier edad,
que quieran entrar a ese modelo de empresa, que quieran construir la empresa junto contigo, sea cual fuera la empresa, sea una empresa transnacional que está llegando a un nuevo país o sea una empresa como la nuestra que estaban haciendo en ese momento, y construir con gente nueva. Primero contratas una persona, luego 2 personas, luego 3 personas, y llevar una mística, ¿no? Una mística aparte de tener primero un modelo de gestión muy sólido, tener comunicación constante, tener reuniones semanales sobre la planificación de la semana y sobre lo que viene, sobre lo que se logró o no se logró, sobre todo cuando hay proyectos de por medio con otros clientes, tener reuniones específicas para enseñarles de pronto a hacer un documento y y buscar por todos los medios transmitirle a las personas cómo hacer las mejores cosas, ¿no? Y cuando esto se empieza a dar continuamente, de pronto la cosa va a empezar a crecer tanto en que ellos mismos van a empezar a aportar desde su perspectiva e incluso enseñarme. En un determinado momento, cuando ya teníamos, éramos un número, digamos, éramos 7 personas, decidimos trabajar, digo decidimos porque cuando tienes una empresa y así seas el único dueño, ¿no? Yo soy en este caso la única dueña, antes era mi mamá ya partió. Cuando eres la única dueña, tienes que lograr, y ahí hay un reto también, que el resto del equipo se sienta dueño de la empresa, ¿no? Entonces discutíamos siempre en las reuniones de los lunes que ya requeríamos empezar a trabajar una cultura, unos valores, sobre todo porque nos debemos a los clientes, ¿no? Entonces traje a un psicólogo organizacional muy, muy bueno, ¿no? Un señor muy carismático que había conocido antes, y con él hicimos una especie de retiro, ¿no? Para empezar a trabajar en la construcción de valores. Y tuvimos, si no me equivoco, 3 o 4 reuniones, aparte de un día completo de trabajo en equipo, fuera de la reunión, perdón, fuera de la oficina, para empezar a construir valores, construir equipo y dedicarnos a ello, ¿no? Yo considero que una empresa, sea cual fuere y sea cual fuere el tamaño, se debe a sus clientes y se debe a sus colaboradores. Y la mejor forma que yo encontré, y así es como lo sentía, tenía el espíritu, yo particularmente, tenía el espíritu de familia, ¿no? Yo soy hija única, entonces, de alguna manera, tener la familia siempre es importante, siempre te llama y ese sentido de pertenencia te une, ¿no? Te congrega, y comenzamos a trabajar en ese espíritu de familia. Y cuando trabajamos los valores todos juntos, porque no fue una imposición, no fue algo que yo decidí, sino en la construcción de valores, yo exponía mis puntos en el mismo nivel de valía como cualquiera del resto del equipo, cualquiera de los chicos del resto del equipo. Y uno de los valores que construimos, que llegamos a un consenso, fue: crecemos como equipo todos juntos. O sea, la empresa crece en la medida que cada uno crece, y además crecemos como familia, ¿no? ¿Y cómo es en una familia? En una familia hay comunicación, hay bastante cercanía, ¿no? Y de hecho, también se empezó a generar una libertad en manejo de tiempos. Muchos de ellos nunca falta, y eso lo transmití como parte de una regla: cuando haya problemas de salud, cuando la mamá, el papá, la esposa, el hijo tiene algún problema, alguna enfermedad, eso cambia las prioridades, pero eso sí, ¿no? La responsabilidad sigue siendo de cada uno de nosotros. Entonces vean cómo delegar el trabajo si es que hay una cosa si es que tengo una urgencia, una emergencia, un velorio, qué sé yo, delegar el trabajo para que lo haga otro, o bien hacerlo en otro momento. Y eso comenzó a ocurrir, ¿no? Ellos sabían que tenían cierta libertad
Pero sin embargo, claro, en esa libertad muchos trabajaban hasta horas que yo no pedía. ¿Por qué? Porque en algún momento habían requerido un tiempo para ver unos temas familiares. Entonces había mucha comunicación y hay mucha comunicación y mucha libertad porque ya trabajas con ellos, ¿no? Esa libertad no la puedes dar a una persona que no se ha sintonizado con esos valores y con esa cultura, ¿no? Trabajar la cultura de familia de la mano con algo de libertad, flexibilidad, diría yo, pero con ese compromiso sólido y muy fuerte con los retos de la empresa, con los resultados de la empresa y con el hecho de cómo apoyar y sacar adelante a un cliente, ¿no? Entonces, es un trabajo de todos los días. Pues como emprendedora en el ámbito sobre todo de startups y pues obviamente en el tema de tecnología, en industrias que son más, pues que se miran más posiciones de liderazgo por hombres, ¿qué papel crees que nos falte o cómo ha sido justo tus desafíos que has tenido en esta industria? Si nos puedes compartir, sobre todo muy enfocado a las mujeres, ¿no? O sea, cómo has desarrollado esta parte de liderazgo y te reitero, en esta industria que pues obviamente es más posicionada por hombres. Claro que sí. Yo creo que como mujeres nosotros tenemos especialmente un papel muy importante dentro de las industrias y especialmente dentro del liderazgo. A diferencia de los hombres, nosotras solemos tener un sentir muy fuerte frente a lo que nosotros estamos haciendo, y aunque las mujeres estamos más dadas, estadísticamente están más dadas a unas industrias un poco más sociales, yo siento que cuando se combinan estas dos cosas, se crea un papel increíble. Y es que precisamente cuando se combina el tema de tecnología y cómo puede realmente esta tecnología empezar a favorecer algo que yo esté viendo, que esté visualizando como una problemática, ahí es donde entra un gran poder. Definitivamente hay posiciones de liderazgo mayoritariamente de hombres, pero yo creo que cuando las mujeres nos empoderamos y decimos, bueno, realmente este es mi rol y yo estoy metida en este tipo de industria, ahí es cuando empiezan a decir, ¿sabes qué? Esto puede tener un porqué y un para qué, y especialmente, y las cifras también lo dicen, muchas de estas inversiones de VCs en empresas lideradas por mujeres tienen hasta un 10% más revenue que lo que tendrían una empresa liderada por hombres. Y es porque nosotras tenemos una capacidad metódica increíble, somos muy ordenadas, somos muy dadas a entregar, somos muy prácticas en el tema del tiempo y demás, y eso nos hace como tener unas cualidades maravillosas frente a otro tipo de liderazgos. Yo creo que también hay muchísimas industrias, por ejemplo, la energía, el tema de la movilidad, que está tecnología liderada por hombres, pero también hay casos de éxito increíbles en mujeres y que precisamente yo creo que hay un punto en el que nosotras podemos sobresalir en industrias que de pronto no estamos tan acostumbradas a estar, pero también es perder un poco el miedo, darse a conocer, y yo creo que ahí voto un consejo para mujeres, y es perder el miedo. Muchas veces nosotras tenemos un poco más de miedo, un poco más de como que somos más cautelosas en la toma de decisiones y demás, que está bien, pero también muchas veces hay que dejarse ir. Hay una frase que me gusta mucho pensar, y es como siempre debo pensar como ese hombre que toma decisiones sin miedo, voy a hacerlo de esa misma manera y voy a tomar las decisiones sin miedo porque estoy segura del potencial que puede tener esta idea. Gracias por acompañarme hasta el final. Dale me gusta, suscríbete y comparte este episodio. Tu apoyo ayuda a que más personas descubran estas increíbles historias. Encuéntrame como Margie Guzmán en todas mis redes sociales y en Instagram como MargieGC. Hasta la próxima.